Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Evangelio de hoy nos presenta una parte de un diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Jesús recuerda un acontecimiento muy famoso ocurrido en el desierto. En un momento determinado, el pueblo se rebela contra Moisés. El pueblo reniega de Dios y como castigo reciben unas serpientes venenosas. Estas serpientes mataron a mucha gente. Dios le dice entonces a Moisés: construya una serpiente de bronce y colóquela sobre un asta, en la parte de arriba, en la parte alta del asta, colóquela. Y toda aquella persona que que venga mordido, que sufra una mordedura de serpiente, que mire el asta. Y milagrosamente venían curados. Ese es el episodio que Cristo le recuerda a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesucristo se refiere a este acontecimiento, se refiere en el sentido de salvación, no en el sentido de castigo, porque entendamos que para Jesús no existe ese Dios que castiga, como ellos lo tenían pensado. Para Jesús el Dios es el Dios del amor. Por eso, cuando Cristo hace referencia a este episodio, no es para que nos fijemos que Dios castiga a un pueblo, no, para que nos fijemos el sentido que Dios tiene con el pueblo de salvarlo de cualquier situación venenosa, pecaminosa. Por eso ahora el que va a ser levantado no va a ser la serpiente, va a ser Jesús. Morir en la cruz, es decir, tomar la condición esclavo, y morir en la cruz era el acontecimiento más horrendo que le podía pasar a una persona. Para Dios fue lo más grande, lo más sublime, la gloria de un hombre que vivió una vida auténtica, una vida entregada al amor sin límites, al amor por los demás. Nosotros hoy en día nos debatimos en medio de serpientes, unas externas y otras internas. ¿Cuáles serían las serpientes externas? Aquellas que nos fastidian, aquellos que en la cultura de hoy, por ejemplo, le hacen algunas propuestas muy tentadoras y muy atractivas. Podemos pensar en cuántos jóvenes no han caído en esas propuestas tentadoras y atractivas y cómo han terminado. Algunos en el cementerio, otros con una vida muy desordenada y otros en las cárceles. Esa cultura externa del permisivismo, es decir, todo está permitido. Si a ti te gusta, ¿por qué no hacerlo? Ese desenfreno en las pasiones, ese desorden moral que existe, esas serían las serpientes externas que viven atacándonos. Pero también existen las serpientes internas, aquellas que existen en nuestro ser, el deseo del poseer, la ambición, el deseo del poder, el deseo de acumular. Mire, las cosas se hicieron para disfrutarlas, para saberlas administrar, no para apegarse a ellas. ¿Y cuánta gente no vive apegada a tantas cosas materiales? No, las cosas son para disfrutarlas, para vivirlas, no para apegarse. Entonces tenemos un apego, tenemos una ambición, tenemos una codicia. Eso es malo. El odio, el rencor, los celos. Ese es un veneno que te está matando, que te está destruyendo por dentro.
Ahora bien, así como en el desierto las serpientes picaban a los hombres miraban la serpiente de bronce y venían curados, nosotros hoy en día venimos picados por estos pecados que nos matan, que nos envenenan. ¿Y a quién tenemos que mirar? Al crucificado. A ese que fue el fracaso para el mundo, pero que fue la gloria para Dios, a ese hombre auténtico, mirarlo a Él, contemplarlo a Él, aceptar la propuesta de vida que Él nos da. Eso es creer precisamente en ese mensaje de salvación. Entonces nosotros venimos salvados en la medida en que aceptemos la propuesta de vida que Jesús nos dio. Vivir con autenticidad y vivir siempre para el servicio de los demás. Por eso tú te vas a curar de las picaduras externas, como de las picaduras internas, en la medida en que tú seas capaz de levantar la mirada y aceptar la propuesta de vida que Jesús te ofrece. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué se entiende por vida eterna? En la época de Jesús, en tiempo de Jesús, se pensaba que la vida eterna era la vida que se tenía después que alguien moría. La vida eterna sería como algo futuro. La vida eterna sería como el premio en el futuro de las cosas buenas que habías hecho en el presente. Para Jesús eso no es la vida eterna. Por eso Jesús no dice tendrá vida eterna, sino tiene, para que tenga vida eterna, es decir, en el presente. La vida eterna no es exclusivamente en el más allá, es comenzarla desde ya. Y comenzarla desde ya es aceptar la propuesta de vida que Él nos ofrece desde la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Introduce hablando de la generosidad de amor de Dios para con la humanidad. Por eso usa la palabra mundo. Cuando Él usa la palabra mundo, no se está refiriendo a esa obra material salida de las manos de Dios. Se está refiriendo a la humanidad pecadora. Es decir, aunque la humanidad rechace a Dios, aunque la humanidad no crea en Dios, aunque la humanidad no acepte su palabra, Dios ama a la humanidad. Dios la sigue amando. Dios sigue derrochando su amor. Dice, tanto amó Dios al mundo. Sí, a ese mundo que lo rechaza, Dios lo sigue amando. Dios sigue derramando su gracia y su misericordia sobre el mundo. ¿Por qué? Porque es un amor incondicional. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De modo que el juicio depende de la aceptación o el rechazo que tú tengas ante la propuesta de ese hombre clavado en la cruz, ante la propuesta del hombre auténtico, ante la propuesta del hombre que supo morir por amor a la humanidad. Se nos habla de la luz. Cuando todo mundo ve en esa cruz el fracaso, el dolor, la derrota, Juan ve la luz. Vino la luz al mundo. Por lo tanto, eres tú el que te condenas. En la medida en que tú rechazas esa luz, o en la medida en que tú aceptas esa luz, tendrás su propia salvación o su propia condena. Pensar hacia dónde está dirigida nuestra mirada. A Jesús, clavado en la cruz, máxima expresión del amor, hombre auténtico que vivió la vida con verdadera autenticidad, o a tantos hombres y mujeres que han sido elevados hoy en día por su fama, por su éxito, por su prestigio. ¿Dónde está dirigida tu mirada? ¿A quién quieres imitar? Muchas veces tenemos como ídolos a estos grandes que han sido exitosos en el mundo terrenal y queremos imitarlos, queremos ser como ellos. Pero ¿hacia dónde está dirigida tu mirada? Basta que veamos el mundo para que veamos hacia dónde está dirigida nuestra mirada. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos pone como modelo la cruz, mirar la cruz, porque en esa cruz viene la salvación de cualquier tipo de picadura, por muy mortal que sea, el odio, el rencor, todo aquello que te destruye, que te hace daño, el permisivismo de la sociedad, el desorden social. Mire al que fue clavado en la cruz, para que realmente tú tengas esa luz que es necesaria para poder vivir. Que el Señor te dé la gracia de ser iluminado en esta Cuaresma para que sepas buscar tu propia salvación, para que sepas buscar desde ya la vida eterna. Que tengan todos una feliz semana.